Gracias por continuar en contexto, tiempo de enlazarnos y créame que me da muchísimo gusto, la ocasión lo amerita, bueno, siempre lo amerita, siempre es un honor platicar con Arturo Magaña Duplancher, asesor especializado en asuntos internacionales y legislativos, director de Globalítica y además un gran amante de la ópera. Mi querido Arturo Magaña, qué gusto saludarte como cada sábado, buenos días, ¿cómo te va? Hola Jesús, el gusto es mío, desde luego, un abrazo a ti y a tu auditorio y pues qué semana, ¿no? No sabes las ganas que tenía de que nos tomaras esta llamada, de que se hiciera sábado para platicar contigo sobre lo pasado en Estados Unidos en esta semanita, pero como decía Jack, vámonos por partes. Sí, señor. A ver, recapitulando, el atentado contra Donald Trump, ¿qué pensaste cuando viste esa escena? ¿Qué se te vino a la mente? Ha habido lo decía yo en la presentación del programa, cualquier cantidad de especulaciones en torno a ese disparo, de si fue autoatentado o no, de si los francotiradores en Estados Unidos no fallan, de si providencialmente él se movió en ese momento, como le gusta gesticular con singular frecuencia al maestro Trump. ¿Cómo la ves, Arturo? A ver, ubícanos, ponnos en contexto ahora sí. Pues mira, Jesús, en efecto es algo sorpresivo. Sí. Y cuando yo lo vi, me di cuenta de que había varios cabezales entonces en medios, apenas habiendo sucedido los hechos, que decían que se habían escuchado detonaciones. Sí. Y había especulaciones de que podían ser cohetes, por ejemplo, ¿no? Y que algo así hubiera podido pasar. Obviamente todo este asunto de que de repente se lleva la mano a la oreja, ve sangre, se agacha, suben los agentes del servicio secreto, dispara el que está digamos, en esta arma de largo alcance arriba del propio Trump. Bueno, pues cuando ocurre todo eso, muchos pensamos en las implicaciones que pudiera haber tenido que Trump no la contara, ¿no? Imagínate. Porque en Estados Unidos, y creo que es justo decirlo, a diferencia de lo que pasa en otros países, sí hay una historia de violencia política. Sí. Es decir, no es tan extraño un atentado contra un candidato. Pues llevan 4 presidentes, ¿no? Llevan 4 presidentes asesinados, o contra un presidente en funciones o contra un candidato. Sí. Hay cualquier cantidad de ataques a presidentes en funciones que no terminan en su asesinato, más de 16 en lo que va del siglo pasado y también momentos en donde hay atentados que no terminan de ocurrir, sino que se impiden antes de que ocurran. De hecho, Trump tuvo uno en 2016 que no sucedió. Una persona le quiso quitar un arma a un policía y confesó que lo hacía para matar a Trump en un meeting. Entonces, digamos que esto no es tan extraño. Luego, cuando empiezan las especulaciones de caray, a lo mejor fue un montaje, pues no nos ponemos a pensar de lo difícil que es que un montaje salga así de bien, sí. En términos de darle justo en el lugar del lóbulo de la oreja, ¿no? Ni a Netflix se le ocurre eso, ¿no? No, la verdad es que no podemos imaginar eso y que más bien habría que ir a la historia para ver cosas rarísimas. En 1912, el que ya había sido presidente y que quería volver a ser presidente, Teddy Roosevelt, estaba haciendo un discurso, iba a empezar a hacer un discurso y no había sacado el discurso de su saco, que era un discurso enorme, 50 páginas, una cosa así. Le dan el tiro y el tiro va al discurso. Ah, mira. Y se aloja en algún lugar de su cuerpo. Milagrosamente no le pasa nada. De hecho, él vive con esa bala por muchos años más. No le da a ningún órgano vital, ensangrenta su camisa y así da el discurso. Bueno, estamos viendo algo semejante. Es decir, estas cosas del azar o digamos de lo impresionante, pues a veces pasa, ¿no? Y opera de muchas maneras. La apuesta es que esto le va a beneficiar, sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Si va a ser decisivo o no? Mira, no lo sabemos, porque lo cierto es que así como sacamos
de la manga un candidato a vicepresidente de los republicanos y empieza a ser reconocido como un gran personaje con gran talento y capacidad de suceder al propio Trump, así podría pasar si consiguen convencer al presidente Biden de que se tiene que bajar y buscan a una figura joven, atractiva, con buena capacidad de oratoria, etcétera, una historia interesante que contar, y de repente le damos la vuelta a la conversación. Y de pronto la narrativa en las campañas norteamericanas se convierte, el centro se convierte en los candidatos a vices. Exactamente, porque es natural, ¿no? O sea, en el caso de Trump, lo que ocurrió con el atentado es que nos puso a pensar a todos que esta presidencia, si es que la gana, va a ser solo de 4 años. Exacto. Hay una enmienda constitucional que impide que una persona sea electa a la presidencia por más de 2 veces en Estados Unidos. Por tanto, no serán 8 años de Trump. En el peor de los casos serán 4. Y eso significa que es muy importante quién le sucede como candidato. Los republicanos están pensando en J.D. Vance como el sucesor de Trump, Arturo, en 4 años más. Sí, totalmente. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los asociados al MAGA, al Make America Great Again, y a Trump, pues se han hecho del control del Partido Republicano. Y hoy día, si quieres hacer política dentro del conservadurismo estadounidense, más te vale ser parte del culto a Trump. Creo que eso es lo que está mostrando Vance. Es decir, Vance era un gran enemigo de Trump dentro de las filas del partido y dentro del conservadurismo estadounidense, y ahora es su gran aliado y ofrece continuidad. Bueno, pues seguramente se dio cuenta de que no se puede ser un político conservador exitoso en los Estados Unidos hoy día si no es parte de esta nueva religión, porque la verdad es que la Convención Nacional Republicana tuvo momentos que parecían más bien una especie de misa para beatificar a este hombre que un evento político. Y por lo tanto, pues todos los oradores y todas las expresiones que hubo, incluso el propio discurso de Trump, tenían ese tinte medio evangélico de que Dios había desviado la bala. Y la verdad es que es muy impresionante por el momento que estamos viviendo en Estados Unidos y por la historia de ese partido, que estemos viendo en vivo a Hulk Hogan decir que casi matan a su ídolo, pero que él va a hacer justicia por su propia mano, y decir a un senador de Carolina del Norte que el diablo tomó un fusil en Pensilvania y le tiró al león, y el león respondió con un rugido. Todos estos elementos juntos nos hacen ver que estamos en una especie de invasión zombie del Partido Republicano dominado por Trump y sus secuaces. Arturo, ¿quién es J.D. Vance? Pues mira, es muy interesante. Yo lo leí hace tiempo porque este libro de la elegía rural se hizo muy importante antes del 2016. De hecho, el New York Times lo declaró como una especie de libro para entender la victoria de Trump. Y es incluso una película se hizo, está disponible en Netflix, se llama igual. Glenn Close es el personaje de la abuela, por cierto, muy celebrado en su discurso en la convención, su abuela J.D. Vance. Se trata de un hombre que vive, o más bien surge de una de estas comunidades golpeadas por la desindustrialización, que está en el cinturón del óxido, es decir, en el centro de los Estados Unidos, Middletown, Ohio, y que pertenece a una de estas comunidades que ha sido tremendamente azotada por el desempleo, por la falta de oportunidades después de la desindustrialización, por falta de capacitación y tal, y además el hecho de que hay una gran epidemia de consumo de drogas, de adicción a las drogas, que ahora pues es fentanilo, antes era heroína. Vaya cóctel. Y cuenta su historia de cómo salir de esa comunidad y cómo tratar de hacer algo notable por sí mismo, e incluso llegar a la universidad. Pues es una hazaña.
Sí, es un storytelling muy vendible. Sí, y además no solo muy creíble y muy real en el sentido de que él hace una especie de homenaje, pero también denuncia de esta cultura de la clase blanca trabajadora del centro de Estados Unidos, de los Apalaches. También es un poco el cimiento que le permite a Vance para lanzar nuevas proclamas políticas que no tienen nada que ver con el republicanismo de siempre. Creo que gracias a él estuvo el líder de los Teamsters, es decir, el líder del sindicato de transportistas y camioneros, por primera vez en la historia en una convención republicana. El énfasis es a favor de los trabajadores, sí, en contra de los monopolios, buscar más ayudas sociales para ese grupo de personas que pues se ha sentido más bien desilusionada del gobierno de Biden, y también poco representada por los otros por los partidos en términos generales, ¿no? Se sienten abandonados. Es cierto que Trump ya tenía Ohio y ya tenía Pensilvania más o menos garantizados, pero la idea de que haya una persona con estas características de juventud, de talento, de éxito personal y profesional, porque después de estudiar en Yale Derecho se volvió un empresario exitoso en el área tecnológica, en los startups tecnológicos. Bueno, pues hace una combinación sumamente atractiva para un grupo de votantes que votó por Biden en 2020 y que son justo esos, ¿no? Es decir, los blancos razonablemente educados que no la están pasando bien por una serie de cambios en la economía internacional. Arturo, y entonces él responde a esa necesidad. Tengo que hacer el corte de la media hora. ¿Tienes chance de aguantarme un minuto para cerrar con mucho gusto, la conversación con J.D. Vance y que ¿Seguro? me digas cómo imaginas que sería la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos con Donald Trump y Claudia Sheinbaum? Que tenemos invitado de lujo aquí en cabina con el doctor Moisés Gómez Reina. Qué bárbaro, ¿cuánto tiempo sin visitarnos, Moisés? Ya sé, pues no llegaban los viáticos del bienestar, ¿no? Hombre, pues Jesús, gusto saludarte, gusto saludar al auditorio de En Contexto y por supuesto Arturo Magaña. Arturo Magaña en la línea. Arturo, tenemos visita de lujo aquí. ¡Qué gustazo, Moisés! Un déjà vu muy agradable. Sí, hombre. Hoy estábamos platicando entonces. Cerramos con J.D. Vance, el personaje que tiene un storytelling por demás interesante para venderlo en una campaña política electoral, que además viene y le da una refrescada al ambiente de tercera edad de la política norteamericana. Y te decía, un apunte también sobre cómo imaginas que será el gobierno de Trump-Vance con el de Claudia Sheinbaum. Yo tengo la impresión que el Trump de los años anteriores puede quedar en caricatura comparado con este, pero no sé. Pues mira, Jesús, no sé, no lo sabemos. Tendríamos que imaginar una serie de escenarios y construir los elementos alrededor. De entrada, yo te diría, creo que en materia migratoria ya hemos visto mucho y creo que se puede repetir mucho de lo que ya hemos visto. Es decir, no veo qué de nuevo y letal y terrible y podríamos tener que no hayamos tenido antes. Deportaciones masivas, pues ya las hemos tenido. Ya. Ampliación del muro. Más muro, ya lo hemos tenido. Contención migratoria, toda la del mundo, ahorita y en el primer gobierno de Trump. Biden no ha sido tampoco, digamos, el presidente más humano respecto a la migración. Obama menos. En fin, creo que estamos llenos de retórica también cuando hablamos de estas cosas. Donde sí yo ubico un desafío nuevo y muy impresionante es en dos dimensiones, la dimensión seguridad y la dimensión comercio. Porque en la dimensión seguridad, Vance insiste en que su mamá y casi todas las personas que conoció en su natal Middletown tienen un problema de drogas por México, que es México el culpable.
y que hay que responsabilizarlo de alguna u otra manera. Y eso yo creo que no va a pasar por el canal de la cooperación, va a pasar por el canal del conflicto. Y él es uno de los principales defensores de la idea de que hay una presencia del ejército de Estados Unidos en México, por ejemplo, o de que hay una especie de plan Colombia en México dirigido a este tema, o que esto de la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Bueno, pues es gravísimo. Y la dimensión comercial, pues es interesante. Trump es padre del TEMEC, ¿cierto? Sí. Y según él, es el mejor tratado del mundo que jamás se haya hecho, ¿no? En su propia verbalización, en esta narrativa así toda hiperbólica, nunca ha habido mejor tratado que este. Ok, pero en este momento, al hablar de la necesidad de regresar inversión que está fuera de Estados Unidos a Estados Unidos, e incluso dirigirla hacia esos estados donde es beneficiario políticamente tanto él como Van, pues implica un pleito no solo con China, sino también contra México. Y en eso está en pleno acuerdo con Vance y con mucha élite republicana que podría terminar gobernando. No demos por hecho que va a ganar Trump. Claro. Insisto, la campaña empieza hasta septiembre y todavía pueden pasar muchas cosas Puede de haber aquí a la sorpresas. convención. De aquí a la convención de Chicago, que es cuando tendrían que nominar candidato formalmente, todavía Biden podría ser convencido de bajarse y a que haya cambios en la integración de esa quiniela. Muy bien. ¿Eso puede refrescar? Yo creo que sí, y espero que sí, porque si Biden se mantiene en su necedad de quedarse como candidato, pues yo creo que sí, ya nos vamos imaginando 4 more years. Como le Qué interesante, Arturo. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de echarle una mirada al contexto internacional. Va a haber mucho de qué hablar, por lo que veo en estos próximos días, con lo que pasa con nuestros vecinos del norte. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir las actualizaciones que hacen ustedes en Globalítica de estos señor, temas? Muchas gracias. Pues un gusto, como siempre, estar con ustedes. @Duplancher, @Globalítica. Y pues aquí lo estaremos comentando, porque yo creo que será cuestión de todas las semanas. Sin duda. Muchas gracias, Arturo. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Qué gusto saludarlos. Un abrazo. Igualmente, Arturo. Gusto saludarte.